estómago, el estómago. ¿Y qué mucosa. hacemos? ¿Cuál es el posible manejo? Primero radiografía con una tomografía. Bueno, esos manejos para... El estómago también podría ser, pero el estómago lo que produce más lesiones y perforaciones. El estómago lo que produce es estenosis pilórica. Y el posible manejo es quirúrgico. ¿Cuál es el diagnóstico? Apendicitis aguda. Apendicitis aguda. Ah, ¿Y cómo se llama el diagnóstico diferenciales? un embarazo ectópico. Embarazo ectópico, salpingitis, endometriosis, intestinal, obstrucciones intestinales. Meckel, ¿Cómo se llama este síndrome? Síndrome de cálculo renal, cálculos, diverticulitis de Meckel, síndrome de Buchiari. hernia inguinal, Buchiari. ¿Podría ser? No, estoy hablando de otra. Buchiari es en la parte de Policistitis de las venas suprahepáticas. Claro. ¿Qué más? Adenitis mesentérica, hasta herpes zóster, ¿no? Claro. En su proceso inicial. ¿Y qué signos y síntomas? Primero la cronología del flujo. ¿Sí? La liberación del dolor. Punto, nada más, no de que cuando no sé si hay historia no contar. Después, ¿qué otro más? Bloomberg positivo, dolor a la descompresión. McBurney positivo. El punto de McBurney positivo. Signo de McBurney. Psoas positivo cuando ya sea la flexión del miembro superior derecho. O al momento de signo del talón. Signo del psoas también. El de Thorkit Robson. Se contrae. El psoas Thorkit Robson. Robson es la descompresión contralateral. Israelí también, ¿no? Lateral izquierdo y presión en el punto de ya de descompresión. Fácil, ¿no? Entonces, mínimo tiene que ser eso. Evaluar la parte abdominal y descartar unas patologías. Vamos a hablar del reflujo. El reflujo es una patología muy subdiagnosticada. Ustedes van a ver de que la gran mayoría de médicos dolor en epigastrio que tiene un poco de acidez, una greda, todos le decimos gastritis. O simplemente dolor en epigastrio es una gastritis, ¿no? Para la gran mayoría, si no es para un 80% de los médicos, es gastritis. Entonces no es tanto así. Nosotros subdiagnosticamos demasiado, especialmente en la atención privada, en la atención ambulatoria, en la primera línea de salud también. Siguiente. Entonces, ¿qué es el reflujo? Es cuando el flujo produce una sensación retrógrada del contenido gástrico hacia el esófago. O sea, regresa del estómago hacia el esófago. ¿Qué es lo que produce? Una alteración en la calidad de vida. El paciente que tiene reflujo no puede trabajar muy bien, no puede dormir muy bien, está muy cansado. Esta enfermedad, el paciente está muy agotado con esta enfermedad. No es como la gastritis. Tomó su antiinflamatorio, le empezó a arder, quemar un poco, comió un poquito, ya le calma el dolor o el ardor y empieza a ser todo casi normal. Pero el reflujo no, el reflujo condiciona a producir lesiones esofágicas inclusive. Ese reflujo es el retorno del jugo ácido, que puede ser también retorno biliar, que inflama mucho más. Y hay algunas otras complicaciones. La siguiente. Todos tenemos reflujo, sí, en algún momento todos vamos a tener reflujo. ¿Y puede haber algún reflujo normal? Sí, más o menos. Podemos tener en ciertas personas sanas reflujos normales. He comido mi chirucho de 50 soles con un cuy y medio pollo. Entonces he comido demasiado y va a haber una compresión a nivel abdominal y va a regresar algo del contenido que hemos ingerido.
Es frecuente durante y después de las comidas, pero eso no puede durar más allá de 5 minutos. Un poquito de reflujo, un poquito de molestias, pero menos de 5 minutos. Máximo, en algunos casos, muy raras veces, más de 10 minutos. ¿Ya? Pero esos son casos muy esporádicos. Cuando empieza a aparecer cada vez más frecuente, el paciente se queja más de ardor, más de quemazón, reflujo, acidez, vinagrera, entonces eso ya no se cuenta como un reflujo de características normales, sino ya es un reflujo patológico. Normalmente los reflujos no patológicos no tienen complicaciones, es muy raro por las noches. La siguiente. Hay un montón de estudios de reflujo, justo ahora, la semana pasada, en un curso, más de 28 estudios, cada año se hacen mínimo a nivel mundial, unos 30, 40 estudios, donde las incidencias cada vez están aumentando. Anteriormente en Norteamérica las incidencias eran de 18 a 20%, ahora están llegando casi al 30, 40%, 30, 35% aproximadamente. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en los estilos de vida. No solamente porque el paciente idiosincráticamente tiene alteraciones en el esófago, o en la abertura o en el cierre de la unión gastroesofágica, sino también desde la contextura, la dieta, mucha comida chatarra, ¿no? Entonces, ¿dónde hay mayor obesidad? En Estados Unidos. Nosotros estamos yendo a eso, porque cada vez comemos más en la calle, comemos más grasa, más harinas, carbohidratos, etc. Y eso hace de que subamos más de peso. Y el hecho de subir el peso también condiciona reflujo, la dieta también, el sedentarismo también. En Europa también está aumentando, en Asia también y en Sudamérica mucho más aún. No hay muchos datos concretos en Sudamérica, pero ya en los estudios que hay ya hasta un 23% de reflujo a nivel de Sudamérica. La siguiente. De acuerdo a la edad y el sexo, a partir de los 35, 40 años empieza a despuntarse los signos y síntomas de reflujo, especialmente en personas adultas. En personas adultas es esperable, sí. Recordemos de que todo envejece en nuestro cuerpo, ¿cierto? Nosotros somos como un carrito nuevo que nacemos y después empezamos a crecer. Y este carro empieza a pasar el tiempo y empieza a desfuncionalizar. ¿Quién maneja? ¿Alguien maneja? No, nosotros. Cada 3, 4 meses tenemos que hacerle mantenimiento, ¿no?, a nuestro carro. Cada 2, 3 años, a partir de los 3, 4, 5 años, ya empezamos a cambiarle piezas. Las válvulas empiezan a cambiarse, igual también nosotros empieza a desfuncionalizar a partir de los 35, 40 años. Entonces, y la unión gastroesofágica o el esfínter esofágico inferior también desfuncionaliza. ¿Tienen a sus abuelitos ustedes? ¿Sí? ¿Todos? ¿La mayoría? Más o menos. ¿No? Pero cuando vemos al abuelito, ¿qué es lo que el abuelito dice? Le dices, abuelito, vámonos a comer nuestro pollo a la brasa a las 7 de la noche. Te dice, no, no quiero. Muy pesado. Muy pesado. No voy a dormir bien. Entonces, pero si le dices, vamos a comer pollo a la brasa a mediodía, ahí sí, vamos, ¿no? ¿Sí o no? O chicharrón a mediodía, pero en la noche no. ¿Cenamos? No, ya no llevo un matecito nomás. Porque ellos son sabios. Porque cuando comen, empiezan a tener reflujo, disconfort y molestias. Entonces, a mayor edad, todo desfuncionaliza. La próstata funciona bien a partir de los 50, 55 años, ya no. Las mujeres empiezan a tener prolapso, sí, por más que no tengan hijos, o tal vez por experiencia mucho más aún, el prolapso es mayor. Entonces, porque ya toda la parte muscular empieza a alterarse y las partes valvulares también empiezan a alterarse. ICC, la insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca en general, ¿a partir de los cuántos años? ¿A los 10, 12, 13 años? No. A partir de los 55, 60, si tienen algunas comorbilidades un poquito más antes, ¿no? Porque ya empieza todo a alterarse. ¿Ya? Entonces, la edad influye mucho para que tengamos o no reflujo.
Y entonces nosotros tenemos que hacerle entender a nuestro paciente. Muchas veces el paciente de los de 50, 55, 60, 65 años quiere comer como comía cuando era niño. Entonces, quiero comer, le está incomodando en la noche, ya está yendo un médico, otro médico, y lastimosamente el reflujo no se cura. El reflujo se controla. Entonces, el paciente no entiende que tiene que controlar desde la dieta, las posiciones y a veces los medicamentos. Va a seguir con su reflujo. Dice, doctor, estoy haciendo una dieta estricta. Ya no como grasa, fritura, condimentos, aderezos, no tomo café, chocolate, etc. Y en la noche, ¿qué cena? Algo ligerito nomás. Una sopita de fideíto así, con pollito. ¿A qué hora? A las 7:30, 8. ¿Y a qué hora te estás durmiendo? A las 9 me echo mi cama. Pues por más que sea algo ligero, condiciona que retorno en la noche, la comida, y produce reflujo. Y en la mañana amanezco con acidez, con vinagre. Siento que la comida está acá en el epigastrio, ¿no? En el estómago, que no pasa la comida, etc. Entonces, ¿por qué no está teniendo una buena educación en la parte de la dieta? Está comiendo en cualquier momento y no está teniendo buena digestión. Y eso condiciona, si come y se echa, reflujo. Entonces, hay que explicarle a los pacientes. Es tranca que el paciente a partir de los 60 años nos entiende. Pero antes de ser médicos de personas adultas o ver, vamos a ver también personas jóvenes. Y esas personas jóvenes hay que explicarles, hay que orientarles, hay que enseñarles. La siguiente, de que cuando seamos más viejitos, vamos a tener reflujo. Y si nosotros no nos cuidamos, o el paciente no se cuida, va a aumentar el reflujo. Y todo envejece en nuestro cuerpo. Y hay que adaptarnos. Así también los dolores, ¿no? Los abuelitos ya no quieren que les duela nada. Están en edad crocante, ¿no? Pero si le hacemos entender al abuelito de que a partir de los 60 años le va a doler si hace un esfuerzo, si levanta mucho peso, y peor si no ha hecho ejercicio, si no ha hecho ningún tipo de ejercicio físico cuando era más joven, peor va a sentir dolores. Entonces, en la parte fisiopatológica vamos a tener algunos factores que van a condicionar o que van a ayudar en la parte de reflujo, ¿ya? Entre ellos la barrera antirreflujo, que nos ayuda en la parte de la unión gastroesofágica inferior, ¿ya? El clearance luminal, ¿qué quiere decir eso? Es como la limpieza del esófago. Normalmente todos podemos tener cierto reflujo, pero si este esófago no se mueve muy bien, el mecanismo no es adecuado, si este reflujo no funciona muy bien en la parte muscular, en la parte de las contracciones musculares y el peristaltismo, ese retorno del jugo ácido va a seguir permanente y va a aumentar más la inflamación. Entonces ahí van los factores que van a condicionar mayor reflujo. La secreción ácida. A mayor acidez, mayor reflujo. La parte de la secreción de la pepsina también. El reflujo biliar, si la bilis regresa acá, aumenta mucho más. Secreciones pancreáticas aumenta mucho más. Y de hecho estamos haciendo un estudio, un trabajo que queremos relacionar cómo influye la bilis en lesiones severas de una gastritis, como metaplasia, atrofia, displasia. Hay muchas lesiones crónicas en una gastritis, metaplasia, atrofia y displasia, que son condicionados por el reflujo biliar. Podemos eliminar el helicobacter, pero si sigue teniendo reflujo biliar, aumenta mucho más. Y de hecho, muchos de ustedes van a ser cirujanos. Y no cometamos ese error. Doctor, tiene cálculos en la vesícula, mi familiar X, ¿no? Ya, lo vamos a operar. Ya, le operan. Terminan de operar y ¿qué le dicen?
ya hemos solucionado todo. Ahora sí ya puede comer todo normal, no hay ningún problema. Y no es tanto así. Porque ¿qué es lo que condiciona? De que normalmente, bueno, a esta altura es donde baja la bilis, ¿no? Tenemos el conducto biliar, el cístico, la vesícula, el hígado. Si sacamos la vesícula ya no hay donde se colecciona la bilis. ¿Y para dónde va la bilis? Baja hasta el duodeno. Con o sin comida. Si es con comida no hay problema. Va a juntarse y va a comenzar a digerir. Pero todo el tiempo empieza a bajar cuando no tenemos la vesícula. Y si es sin comida, regresa la bilis acá, aumenta la inflamación y aumenta el reflujo. Y muchos pacientes dicen, desde que me han operado estoy peor. Estoy con más reflujo, con mayor malestar, mayor acidez. O sea que explicarle al paciente qué es lo que normalmente recomendamos nosotros. De que si lo operan de la vesícula, ya no pueden comer la misma cantidad de carbohidratos, grasas y frituras, que son los alimentos que producen más bilis en nuestro cuerpo. Porque hay un estímulo de producción biliar. Entonces hay que comer de la cuarta parte a su cuarta parte, ¿no? Los 2 primeros años. Y ahí poco a poco vamos aumentando la cantidad de bilis. De tal forma de que el colédoco, que es la última parte del conducto biliar, empieza a adaptarse, empieza a dilatarse. Y eso hace una pseudovesícula. Y no hace que reflujo biliar. Pero si empezamos a comer casi todo normal, vamos a producir más bilis y no le vamos a darle chance al organismo de que pueda dilatarse ese conducto biliar para que coleccione bilis y podamos tener buena digestión. Entonces, hay que explicarle mejor al paciente. Entonces, todos esos factores que van a condicionar de que aumente el reflujo o los factores que van a ayudar a defendernos del reflujo, si hay una alteración, aumenta la sintomatología del reflujo. La siguiente. No, hay que tener en cuenta, no sé qué. No, más atrás. Ahí la siguiente. ¿Ya? Entonces, la barrera antirreflujo está relacionada a la parte estructural que vamos a tener en el esfínter esofágico inferior o en la unión gastroesofágica. Ahí está el ligamento freno esofágico que va a unir el esófago con el diafragma. ¿Cierto? Entonces, el diafragma mismo que va a ayudar a cerrar el esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Y en sí el esfínter esofágico inferior como tal, que es de músculo liso, que es como una válvula que ayuda a cerrar y abrir al momento de la deglución y al momento de la digestión, se cierra y no deja que regrese del estómago hacia el esófago. Entonces son 3 factores o 3 componentes que nos ayudan en la barrera antirreflujo. Esfínter esofágico inferior, diafragma y el ligamento freno esofágico. La siguiente. Es importante evaluar la parte de la unión escamocolumnar, que es la unión donde termina el esófago y comienza el estómago. Pero eso está por encima de la aplicatura o del cierre mismo. Entonces la aplicatura está acá y por encima está la unión escamocolumnar. ¿Ya? Aproximadamente puede ser en promedio 2,4 menos. Pero cuando esto migra por encima de 2 centímetros más, ya estamos hablando de riesgo de Barrett y una esofagitis mucho más aún. La siguiente. Hay algunas sustancias que modifican el reflujo. Este cuadrito es muy importante porque de acuerdo a esto nosotros podemos deducir muchas cosas y podemos prevenir también y explicar a nuestro paciente. ¿Qué es lo que aumenta la presión a nivel del esfínter esofágico inferior? La gastrina, la motilina. Algunas hormonas, los péptidos, fármacos y algunos alimentos. Entonces, los péptidos, la bomecina, la encefalina. Como fármacos, los más frecuentes, los procinéticos, metoclopramida, domperidona, ayudan bastante bien. Los antiácidos nos ayudan, pero no son muy efectivos. Los alimentos, las proteínas también nos ayudan a cerrar ese esfínter esofágico inferior. Pero de esta parte, lo que nos ayuda. Del otro lado, lo que no nos ayuda. ¿Ya? ¿Qué es lo que disminuye la presión?
a la cabeza los estrógenos, los progesterones. Entonces, ¿quiénes tienen más estrógenos y progesterona? ¿Los varones o las mujeres? Mujeres. Las mujeres. Entonces, ¿quiénes tienen mayor predisposición a hacer reflujo? Mujeres. Las mujeres. Utilizan anticonceptivos porque están con quistes de ovario. Las mujeres, claro. En quistes de ovario se utilizan anticonceptivos y condicionan a tener reflujo. Muchos pacientes vienen, doctor, desde que estoy tomando el anticonceptivo estoy con reflujo, con acidez severa. Entonces, por el anticonceptivo, que puede exacerbarse con el helicobacter, puede exacerbarse con el reflujo biliar, puede exacerbarse si la unión gastroesofágica está muy abierta. Y ahí está la clasificación de Hill, ¿no? El péptido inhibidor gástrico también como péptidos que van a estimular la dilatación del esfínter esofágico inferior. Entre fármacos, los más utilizados de todos estos, diazepam, dopamina, los barbitúricos, benzodiazepinas en general, condicionan mucho el reflujo. Doctor, tengo reflujo desde que me ha visto el psiquiatra. Entonces, pacientes que son usuarios o tienen tratamiento psiquiátrico también condicionan a tener reflujo. Y lo que les invitamos, ¿no?, a las chicas, chocolates. No alcohol, no, chocolate. Sí. Chocolate, para cuando le decía el veneno, salchipollo. Todo eso también condiciona a que ese esfínter esofágico inferior no se cierre muy bien, disminuye la presión. Y de hecho, muchos de los pacientes que dicen, doctor, he comido mi pollito a la brasa, y les digo, estoy con reflujo. La siento. El aclaramiento esofágico, o sea, la limpieza, el hecho de que no regrese fácilmente el jugo gástrico, porque hay microreflujos también, que puedan inflamar ese esófago, no está relacionado a la parte del peristaltismo, a la gravedad en relación a la alteración del peristaltismo, a la saliva y al tiempo de la fase 1 y la fase 2 en la deglución, al momento de deglutir, ¿no? El aclaramiento normal, ondas peristálticas adecuadas, de menor valor o menor gravedad, disminuye el sueño. A menor edad, menos reflujo, el aclaramiento es mejor. A mayor edad, el aclaramiento empieza a alterarse. Y normalmente vamos a tener un tiempo total desde la fase 1 a 2 en la deglución de 2 hasta 3 minutos inclusive. ¿Ya? Pero cuando el aclaramiento no está adecuado en el reflujo, hay ausencia o debilidad de las ondas peristálticas. Hay mayor contenido de regreso. Si hay mayor contenido, inflama mucho más. Disminuye el reflejo esofágico salival. Pues la deglución, y ustedes van a sentir, si es que les ha pasado, doctor, siento que la comida se me queda acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿A algunos les ha pasado? Sí. Los que están pasando, como que se me queda acá la comida y pasa lento, incomoda, molesta, ¿no? Pero no lo puedo botar tampoco porque está pasando y simplemente es la sensación de ese reflejo. Puede haber algunas alteraciones en algunas enfermedades que condicionan la salivación. Y el aclaramiento total dura mucho más allá de 5 minutos. Así es. Esto es importante. En la barrera esofágica de defensa, en el aclaramiento, esto funciona. Está regresando el jugo ácido hacia la capa mucosa y quiere penetrar, que es lo que producimos desde la parte vascular, más, ¿cómo se llama esto? Bicarbonato, que ayuda a compensar ese ingreso del ácido. Y por ende ayuda a compensar y saponificar, se dice, ¿no? Cuando empezamos a equilibrar y a disminuir la acidez. Entonces, y se hace una mejor defensa preepitelial. La defensa epitelial funciona más el bicarbonato. Y hay una defensa posepitelial que hace que este ácido no penetre hasta capas mucho más profundas. La siguiente. Bueno, esto ya lo hemos visto. La siguiente. Entonces, ¿qué otros factores pueden condicionar
a lesionar y a tener mayor sintomatología en el reflujo. Los ácidos, la pepsina, la bilis, la tripsina, que son sustancias que van a empezar a regresar e inflamar la parte del esófago. Como ellos hay un mecanismo directo del ácido que empieza a inflamar y penetrar, así como la pepsina, produciendo proteólisis. La bilis, hay una acción detergente a nivel de la mucosa del esófago, aumenta la retrodifusión de los iones ácidos, y la tripsina aumenta la proteólisis, una alteración a nivel de las proteínas en la mucosa a nivel del esófago y aumenta más la sintomatología. Pero el ácido y la pepsina son los agentes más lesivos de forma principal, ¿no? Que van a producir el reflujo hasta un 90% y la sintomatología. Pero la bilis y la tripsina, dependiendo, no todos tenemos bilis, como reflujo biliar o duodeno gástrico. El reflujo duodeno gástrico condiciona a producir o regresar bilis hacia el estómago. Y eso aumenta el reflujo esofágico, pero no todos lo tenemos. Pero cuando hay, aumenta más la sintomatología. La siguiente. Esta parte es importante. Entonces, el ácido y la pepsina que van a dañar la mucosa esofágica. La secreción ácida y la pepsina van a alterar las uniones intercelulares. ¿Ya? Van a querer penetrar. Entonces, la pepsina son los celestitos y los ácidos son los amarillos. Mientras va inflamando cada vez más, ¿qué es lo que hacen? Ensanchan las uniones intercelulares. Y eso hace de que el ácido y la pepsina empiecen a penetrar hacia las capas más profundas. Y permite la penetración hasta planos mucho más internos. La siguiente. El bicarbonato tiende a querer contrarrestar eso, pero cuando hay mayor penetración, incluso llega hasta las terminaciones nerviosas. Y por eso presenta dolor. No solamente reflujo, sino dolor. Y muchas veces los pacientes, ¿qué es lo que dicen? Doctor, me duele acá, pero llega hasta la espalda, ¿no? Pancreatitis, no. ¿Por qué duele hasta la espalda? Porque el esófago está por delante de la columna, ¿no es cierto? En la parte anatómica hemos visto, delante de la columna está el esófago. ¿Ya? Y a ver, varios mecanismos que van a empezar a producir alteraciones intercelulares, ruptura celular, daño, lesiones, y ahí van las erosiones esofágicas. Entonces, este mecanismo es importante que nosotros entendamos, porque de acuerdo a eso vamos a tener la sintomatología del reflujo, que no solamente de que regrese la comida, ¿no? Sino empieza a producir lesiones mucho más profundas, acompañadas de dolor. La siguiente. Y ahí juega un papel muy importante los factores agresivos o los factores defensivos del reflujo. Ahí está, cuando hay un desequilibrio de los factores agresivos y los defensivos, lo ideal es que estén en un equilibrio, ¿no? Y ahí está la barrera antirreflujo, el aclaramiento de la parte del esófago, etc. Y los factores ofensivos o agresivos tienen que estar equilibrados y no subir fácilmente. Pero cuando esto empieza a alterarse, el reflujo, desde una sintomatología sin esofagitis, puede producir una sintomatología con esofagitis. Y que la esofagitis ya son lesiones mucho más severas a nivel del esófago. La siguiente. Hasta el fin. Ahí. Bueno, acá la parte estructural también, ¿no? Entre ellas, la clasificación de Hill nos ayuda a definir muy bien la abertura al nivel gastroesofágica o de la unión gastroesofágica. En la práctica vamos a ver eso. Cuando hacemos endoscopía vemos de que la unión gastroesofágica debe estar mucho más abierta. Ojo, muchos colegas definen de que todo lo que está abierto a nivel de la unión gastroesofágica ya es hernia hiatal. No es así. Para definir hernia hiatal tiene que haber
una migración de la mucosa del estómago por encima del diafragma, ¿ya? O el hiato esofágico. Por eso es una hernia hiatal. La abertura no necesariamente es igual a hernia hiatal. De que la hernia hiatal tenga una abertura mayor, posiblemente sí, pero es la migración en sí. La siguiente. Bueno, el aclaramiento esofágico que hablábamos, que va a ayudar a eliminar todo el material que está regresando hacia el esófago, va a tener dos fases, una fase de aclaramiento del volumen, o sea, la cantidad, ayuda a limpiar, y un aclaramiento del ácido residual, ayudado con la producción de bicarbonato a nivel de los planos mucho más internos del esófago, para ayudar a contrarrestar esa secreción ácida residual a nivel del esófago. ¿Lo siento? Aclaramiento esofágico, ya hemos hablado, peristaltismo, ayuda a limpiar, y la parte de la segunda fase, en la producción de bicarbonato en general, que no va a ayudar a que ese ácido sea dañino en la mucosa del esófago, ¿no? La distensión del estómago, la producción de la pepsina, la bilis y enzimas pancreáticas condicionan a mayor inflamación. Yo siempre a los pacientes les digo, el movimiento intestinal y el vaciamiento gástrico es como si estuviéramos ordeñando, ¿no? ¿Han ordeñado una vaca? ¿No? ¿Han visto cómo se ordeña? Claro. Igual también. O sea, es como si estuviéramos ordeñando, agarramos y empezamos a bajar hasta la parte intestinal. Entonces, pero cuando hay inflamación del estómago, la distensión se hace de forma irregular. Las contracciones se hacen de forma irregular. Si hay inflamación, va a contraer acá. Y todo lo que está encima va a empujar para arriba. Y lo que está abajo va a empujar para abajo. Entonces, si hace una contracción irregular, aumenta el reflujo. Comemos ají, pimienta, comino, chocolates, gaseosas. Si ya tenemos reflujo biliar, si tenemos inflamaciones del estómago que poco a poco van instaurándose, aumenta la inflamación, aumenta las contracciones irregulares del estómago y aumenta más el retorno de todo el jugo gástrico hacia la parte superior y produce reflujo. Entonces, la presión intraabdominal también. Adelante la mano, ¿quiénes van al gimnasio? ¿No al gimnasio? ¿Qué hacemos? Estudiar. ¿Estudiar? En el gimnasio, ¿qué hacemos? Queremos tener piernas, ¿sí? Calles, ¿no? Con peso, claro. Ejercicio anaeróbico. ¿No? Prensa, ¿sí o no? Claro. Pero cuando hacemos todo eso, hacemos compresión intraabdominal y compresión abdominal. Entonces, si no utilizamos esas fajas de protección, la presión intraabdominal no se transmite a la faja. ¿A dónde se transmite? Al estómago. Por eso muchos de los que van al gimnasio bacano, pues están con su reflujo, con su... Hay que explicarles que tienen que utilizar esas fajas de protección, porque si no, ya con tiempo van a ser los pacientes, ¿no? Haciendo. Allah. La máquina. Ahí está. Siguiente. Los factores defensivos que hablan, la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico, y vemos la barrera esofágica. Preepitelial, epitelial y posepitelial, lo que hablábamos. ¿Ya? La siguiente. ¿Qué factores pueden condicionar o agravar más el reflujo? El alcohol. Todos los fines de semana ahí en la plaza están. Ahora ya no En el Incaria, Incaria, en el Incaria. ¿Incaria? Ah. ¿Sí existiendo en Incaria? Claro. La obesidad, de lo que hablábamos, el embarazo. Ya empezó a delegado, está preocupado con el reflujo.
Grasa, café, chocolate, jugos, pimienta, por la hernia ya tal como tal, algunos fármacos anticonceptivos, benzodiazepinas, betabloqueadores, nitratos, antagonistas de calcio, condiciona mayor reflujo naciente. Todo lo que está acá es rico, ¿no? Uf, Pero hay que tomar de vez en cuando. Hay que comer de vez en cuando, no de forma muy frecuente. es rico. Así es. En la parte microscópica que vamos a encontrar, eosinófilos en el epitelio, Como neutrófilos, hiperplasia de la cabeza, kilómetros de la ausencia de estos va a haber una hiperplasia de la capa basal, elevación de las papilas de la lámina propia. Pero la ausencia de todos estos datos no excluye el reflujo. Recordemos que el reflujo puede ser inicial y solamente inflama la parte mucho más externa, o simplemente tener retorno del jugo gástrico, y nuestro aclaramiento todavía sigue siendo efectivo. La siguiente. Entonces, eosinófilos, la siguiente, presencia de eosinófilos, alteración de la capa basal, la siguiente. Pero ahí no queda el hecho de tener sintomatología de reflujo. Es fácil, ¿no? Si el paciente tiene acidez, reflujo como tal, regresa a la comida, vinagrera, o cuando como, me echo y regresa a la comida, entonces eso es igual a reflujo. O sea, todo lo que tiene cuatro patas y dice guau, ¿qué es? Perro. Pero el problema es de que si ese perrito no ladra, dice miau, ya fuimos, gato. Hay signos y síntomas extraesofágicos que no necesariamente nos hacen pensar en que sea necesariamente reflujo. Entonces, y esos signos y síntomas extraesofágicos son la tos. Pensar en reflujo de que si el paciente te dice, doctor, ¿sabe qué? Estoy con tos, ¿ya? ¿Y cuándo tose más? En la noche. Cuando me acuesto, me viene una crisis de tos. Entonces, ¿qué puede ser? Reflujo. Oye, pues cuando se echa, es donde todo el jugo gástrico regresa y se va hacia la parte respiratoria y empieza a toser. ¿Y en el día cómo está? No, yo estoy bien, tranquilo. No hay tos. ¿Por qué? Porque cuando está parado, está sentado, no hay retorno fácil. Laringitis por reflujo, asma por reflujo, y de hecho hemos tenido un par de pacientes que se le maneja desde hace mucho más tiempo en otros lados como asma, inhaladores, corticoides, desinflamado un poquito y otra vez, ¿no? Y otra vez. Se le controla el reflujo y están mucho más tranquilos, ya no utilizan corticoides, inhaladores. Doctor, mis dientes se carean muy rápido, tengo hipersensibilidad de los dientes, tengo gingivorragia, tengo úlceras en los carrillos dentales o aptas, muchas veces por reflujo. Entonces hay que indagar un poquito más. Cuando como mucho condimento, aderezo, ají, el famoso, ¿qué le dicen las abuelitas? Calor interior, ¿no? Tienes hartas áreas de tener calor interior. Cálido. Has tomado algo cálido. Entonces, ¿por qué estamos teniendo reflujo posiblemente? Y no es un reflujo sintomático. Faringitis, sinusitis, otitis. Acá tenemos un conducto, ¿cómo se llama? El conducto que hace a la garganta del oído. Eustaquio. ¿Ya? La trompa de Eustaquio, ¿no? Uh-huh. Que cuando hay mucho reflujo inflama y produce otitis media. Entonces hay que evaluar un poquito más allá. Hay que hacerle chequear por el otorrino, hay que hacerle chequear por el neumólogo. El neumólogo le hará una laringoscopía o una fibrobronco. Si no encuentra gran cosa,
pero el paciente nos da alguna otra sintomatología más de acidez vinagrera, retorno gástrico, reflujo, hay que controlar el reflujo, no hay que dar el tratamiento antirreflujo. Y va a ver de que mejore el paciente. Paciente. Hay síntomas típicos y atípicos: pirosis, regurgitación, disfagia, hipnofagia, flatulencias, náuseas, hipersalivación, el hipo mismo, dolor epigástrico. Y los otros atípicos, ¿no? Dolor torácico. Recuerdo que hace poco un paciente joven, dolor precordial, se hizo electrocardiograma, ecocardiograma, pensaba que se había infartado, etc. Pero era más un reflujo. Manifestaciones de otorrinolaringología, respiratorias y la parte oral, ¿no? Que vamos a hablar haciendo. Nuestro reflujo es así. Muchas veces solamente queremos ver la puntita del iceberg, ¿no? Pero nos olvidamos de indagar un poquito más allá, cuando la mayor información está en la parte de la anamnesis del paciente. Si nosotros no indagamos un poquito y queremos manejar solamente la enfermedad, muchas veces no manejamos bien a nuestros pacientes. Entonces, la pirosis es uno de los síntomas más frecuentes del EPI. Casi un 75% de los pacientes tienen pirosis, ¿ya? Pero un 25%, hasta un poquito más inclusive, puede que no tengan pirosis y nos confunde un poquito más. La siguiente. Tos crónica, del 43 al 75% de los pacientes pueden tener esa tos crónica, especialmente en las noches. Muchos de ellos no tienen síntomas típicos de reflujo. Muchos de los pacientes nos dicen: doctor, regresa todo, o tengo acidez, o tengo vinagrera. No, simplemente vienen por tos. Y más del 40% de todos los pacientes que tienen tos tienen reflujo. Entonces, nosotros tenemos que manejar, vuelvo a repetir, no como enfermedades. Hay que ver todo el contexto del paciente. Si el paciente es joven, podemos evaluar, chequearle y pensar en reflujo. Posiblemente sí, si está con tos, especialmente en la noche. Pero también los pacientes mayores, adultos mayores, tienen tos crónica, ¿no? Tienen EPOC, EPIT, enfermedades obstructivas crónicas, que pueden tener esa tos y se está descompensando su EPOC. Y vienen frecuentemente por descompensaciones del EPOC. Si no controlamos el reflujo, ese EPOC se descompensa más. Entonces hay que controlar y hay que manejar al paciente como un todo. La siguiente. Esta es la fisiopatología de cómo es lo que se produce la tos. Entonces, el reflujo esofágico regresa y hay microaspiraciones hacia la parte respiratoria. Eso puede estar estimulado por el nervio vago, que va a haber contracciones involuntarias que también estimulan mayor reflujo. Y de hecho, el nervio vago que también condiciona a producir hipo, ¿no? Entonces, el hipo, que es un reflejo diafragmático de contracciones involuntarias que empieza a crecer, ¿no? Muchos han tenido hipo, no han crecido. Decía la abuelita: estás con hipo, estás creciendo. Tiene reflujo. La siguiente. Entonces, la parte del diagnóstico es muy importante. ¿No les decían eso? ¿Abuelitos? Estás creciendo. Después de 10 años. Era reflujo. Era reflujo. El diagnóstico, para hacer un buen diagnóstico de reflujo, la historia clínica es importante. Si nosotros hacemos una buena historia clínica, una buena anamnesis, cuándo comienza o en qué momento tiene la sintomatología, etcétera, tenemos casi un 70-80% de diagnóstico. Si hay signos y síntomas un poco no muy concluyentes, como paciente con EPOC que tiene tos, especialmente nocturna también, los pacientes con EPOC también tienen tos nocturna, entonces hay que evaluar y chequear y después vamos a darle terapia supresora de ácido. Un IBP, y van a ver de que muchos de los pacientes con EPOC controlan bastante bien lo que es la tos.
una endoscopía digestiva alta para ver signos endoscópicos de reflujo, una manometría esofágica nos va a ayudarnos a ver cómo está funcionando especialmente el esfínter esofágico inferior, la impedanciometría, que también nos ayuda a ver ese retorno de ácido que va hacia la parte esofágica, la pHimetría o monitoreo ambulatorio del pH, que también es un procedimiento que nos ayuda a ver la parte del retorno del pH, del ácido, y una radiografía de esófago contrastada. Entonces, que también nos ayuda a ver la parte anatómica del esófago. Y de hecho hoy día hemos visto una radiografía de un niñito que con el grupo anterior le hemos hecho una endoscopía la semana pasada y tenía un esófago dilatado, ¿no? Y la parte del esófago, vamos a hacerles ver ya, para que la parte del esófago está recontra dilatado. Se le ha hecho un tránsito intestinal y está bien ancho, ¿no? Parece una calasia. Pico el pajarito. Vos. Este pacientito es un paciente de 1 año y 7 meses más o menos, que vino a los 7 meses pesando 2,5 kilos más o menos, 3 kilos. Tomaba la leche o lactaba y botaba, ¿no? Y vomitaba. Tomaba y vomitaba. La primera radiografía es similar a esta, que parecía inclusive, bueno, acalasia. En los niños normalmente no hay acalasia. Y se pensó en una estenosis esofágica congénita. Se le hizo una endoscopía y se dilató con el endoscopio y empezó a comer mejor. Después de casi 6 meses más o menos, se fue a Lima inclusive cuando regresó y otra vez comenzó a vomitar. Se le hizo nuevamente una endoscopía, se dilató otra vez. En Lima le hicieron la endoscopía y estaba pues, permeable. Y en los meses empezó otra vez a tener vómitos postprandiales. Se le hizo un par de endoscopías donde había una estenosis, que acá nos impresiona también una estenosis pilórica, que este es el estómago. Y acá hay un acortamiento, ¿no? Para que sea un poquito mejor. Pero la estenosis pues está acá, a nivel esofágico. El esófago, para que tengan una idea más o menos, debería de ser casi de este porte. Pero está casi 5 veces más su diámetro normal. Y de hecho, el jueves hemos hecho la endoscopía y en el esófago había leche remanente que había tomado horas más antes, ¿no? Entonces, este pacientito lo que está teniendo al parecer es una estenosis esofágica congénita que hay que operar. Es nada más para operar, ¿no? Vamos a hacer una junta médica con el pediatra para ver si le operamos o se le intenta debridar un poco por endoscopía y si funciona, bacán. Si se perfora, el cirujano entra, ¿no? Ahí. Cirujano. Es que a veces hay que evaluar. Si va a terminar en la parte quirúrgica el paciente y tú puedes intentar de que no termine ahí, entonces intenten en debridar, ¿no? Si le debridas, para el martes vamos a pedir una resonancia para ver cómo está la parte del esfínter esofágico inferior, si hay buen paquete muscular o no, y podamos debridar. Pero si es delgado, es mejor que entre cirugía, ¿no? Pero si no es delgado, podemos debridar y ensanchar un poco ese esfínter esofágico. Entonces es como una plastía de esófago. Y si con eso se abre y prevenimos la cirugía, acá, ¿no? Esperamos. Pero si al intento se perfora, entra el cirujano y lo opera de inmediato, ¿no? Entonces es importante la radiografía contrastada del esófago para definir algunas otras alteraciones que puedan estar condicionando ese reflujo. Paciente. Entonces hay que ver y preguntar siempre al paciente si tiene pirosis. Hay que describir esa sensación. No nos quedemos solamente, sí,
tengo ardor o acidez, mal aliento y nos quedamos ahí. No, hay que ver en qué momento, cuándo aumenta más, cuando como que sensación ácida en la boca, boca ácida, boca picante, labios que muchas veces parecen que hubiéramos comido un montón de rocoto y empieza a producir pues una sensación de ácido picazón en los labios. El tiempo de la duración del síntoma, la respuesta a los antiácidos también nos ayuda. La siguiente. La endoscopía nos va a ayudarnos a definir si hay algunas lesiones o no. Erosiones, complicaciones, estenosis, esófago de Barrett y también para hacer algún tipo de dilatación. La siguiente. Ojo, el reflujo no solamente va a producir erosiones, sino muchas veces produce fibrinas, como la de Plummer-Vinson, que es un anillo fibrosado que va a estenosar el esófago. Hay que ver la historia típica que pueda tener el paciente. También hay que ver los síntomas frecuentes, otra es la duración, si responde o no la terapia, disfagia, pérdida progresiva de peso, si hay hemorragia digestiva, masas intraabdominales, si tiene anemia el paciente o no, etc. ¿no? La siguiente. Acá tenemos la clasificación de Los Ángeles que nos ayuda a definir bien una esofagitis, un reflujo, el primer reflujo. Los Ángeles A, cuando hay lesiones menores de 5 milímetros, pequeñas, que más o menos ya calculamos, que son estas. O Los Ángeles B, que son lesiones mucho más allá de 5 milímetros. Las lesiones en Los Ángeles C son lesiones que van a abarcar casi el 75% de la luz de la mucosa. Y Los Ángeles C cuando es más allá del 75%. Ahí comprometen casi toda la circunferencia de la luz. Entonces es importante valorar esto porque mientras haya mayor inflamación, mayor persistencia, mayor transformación celular. Y el riesgo de Barrett es mucho más alto. La siguiente. Es la clasificación de Los Ángeles. No es de que se han ido a Los Ángeles a festejar. La manometría nos ayuda a ver alteraciones motoras esofágicas. ¿Ya? La presión del esfínter esofágico inferior normalmente es hasta 10 milímetros de mercurio, pero cuando hay una alteración de esta, entonces ya empezamos a pensar en posiblemente un cuadro de reflujo. Y también la longitud del esfínter esofágico inferior que hablábamos, ¿no? Lo ideal es menos de 2, pero esta inclusive puede ser a nivel abdominal, menos de 1, pero cuando esto empieza a crecer, ya se vuelve patológico. La siguiente. La impedanciometría intraluminal nos ayuda a ver los líquidos que van a empezar a salir por la parte del esófago. ¿Ya? El evento, el número de veces que regresa el jugo ácido hacia la parte del esófago. Entonces, y hasta la altura donde alcanza. Entonces, es un aparatito que se pone por la zona, por la cavidad nasal, ingresa hasta el esófago y tiene unas medidas que va midiendo, ¿no? Si el jugo ácido llega hasta la parte inicial o hasta la parte mucho más superior. Entonces, el reflujo es mucho más significativo. La siguiente. Y nos ayuda a ver. La pHmetría es el gol estándar para ver reflujo. Se considera reflujo cuando el descenso del pH es menos de 4 durante más de 15 minutos. La pHmetría nos ayuda a ver el pH a nivel esofágico. El anterior nos ayuda a ver cómo regresa y hasta dónde regresa. El jugo ácido. La impedanciometría. Entonces, más allá de 5 minutos, de 15 minutos, ya nos indica que es un reflujo significativo. La siguiente. ¿Qué indicaciones para definir el diagnóstico, orientar el tratamiento?
Si es más ácido, es menos ácido. Hay que ver algunos síntomas atípicos. Entonces, cuando hay síntomas atípicos, hay que hacer una pHmetría. Hay que ver la respuesta terapéutica. Y también, inclusive, antes de la cirugía. ¿Qué es lo que le hacemos en la cirugía? Una funduplicatura de Nice en la mayoría, que es reforzar la parte del esfínter esofágico inferior para que ayude a tener mejor cierre. Y la sensibilidad puede llegar hasta un 93% con una especialidad del 97%. Entonces la pHmetría es el gol estándar para definir el reflujo naciente. La radiología que hablamos es útil para detectar estenosis, pequeñas hernias hiatales, identificar otras patologías que no están relacionadas al reflujo. La siguiente. Acá vemos estenosis esofágicas por reflujo con lesiones erosivas. La siguiente. Las enfermedades por reflujo pueden producir complicaciones, úlceras esofágicas, estenosis esofágicas, hemorragia digestiva, esófago de Barrett, que es una lesión precancerosa. Perforaciones esofágicas. La siguiente. El tratamiento médico, quirúrgico o endoscópico. Médico, la parte de IVPs y procinéticos. Quirúrgico, la fundoplicatura, y endoscópico, también hay fundoplicaturas endoscópicas que se están manejando de forma tentativa, ¿no? La siguiente. El objetivo es disminuir la sintomatología, que el paciente esté mucho más tranquilo. Recordemos que el reflujo es una patología que produce bastante limitación funcional en el paciente. Entonces, nosotros corregimos el reflujo, ayudamos en el reflujo, en la sintomatología del paciente va a ser hasta más productivo económicamente. Es muy incapacitante el reflujo, no laboran de forma efectiva. Entonces, controlando eso, ayuda bastante bien. La idea es curar esa esofagitis, esas erosiones que puedan tener, mantener la remisión sintomática y endoscópica lo más que se pueda. Pero ojo, el reflujo no se cura, pero sí se controla. Hay crisis de reflujo, como nosotros le decimos. Ahí va el manejo médico, ¿ya? El manejo medicamentoso. Pero si con eso hemos controlado, el manejo alimentario es importante, las posiciones es importante, pero si nosotros no explicamos, vamos a continuar igual. Y el paciente va a seguir viniendo o se va a irse donde otro médico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente es muy ingrato, ¿no? Entonces, si no le haces caso, le dice, doctor, quiero inyectarlo. Pero no necesitas inyectarlo. No, pero quiero inyectarlo. Le explicas todo y no necesito inyectarlo. E igual, como no le has dado, sale al consultorio y se va al otro médico. El otro médico le inyectarle, se queda con ese médico. Por más que tú estés en la razón. ¿Sí o no? Es lo que sucede. Pero si nosotros no le explicamos bien, con dibujitos, con grafiquitos, el paciente no va a regresar o no se va a controlarse muy bien. Si no le dices sí. Si no le dices de que si usted come en la noche y después se va a dormir y con dibujito le dices, mira, sucede esto, regresa, no te va a entender. Pero te puede decir, ¿regresar? ¿Cómo voy a regresar? Pero si con dibujito le dices, si le pones en horizontal el dibujito, dice, te acaba de regresar del estómago hacia el esófago, recién me entender. Entonces hay que explicarle al paciente que el reflujo no se cura, pero sí se controla. Y esto hace que mejore la calidad de vida del paciente. Es importante el control de las secreciones ácidas de forma efectiva. Y esa es nuestra meta en pacientes con reflujo, para mejorar la calidad de vida del paciente. Esto hemos visto, las bases fisiopatológicas del tratamiento es evitar el reflujo, hacer que este jugo ácido que regresa sea menos lesivo. Entonces, el IVP que hace disminuye, y eso le hace explicar al paciente.
Muchas veces el paciente va y le decimos, ya vas a tomar esto y esto. Ya, siguiente. Le dice, ¿por qué voy a tomar eso? No sé. Entonces, el IBP, ¿para qué nos sirve? Inhibidor de bomba de protones. Va a ayudar a disminuir la acidez. Entonces, disminuye la acidez acá y si regresa, va a regresar menos ácido y va a inflamar. El procinético ayuda a cerrar el esfínter esofágico inferior. Entonces, si está un poco abierto, va a cerrar. Y si va a salir menos y no va a lesionar más. Entonces, el primero mejora la acidez, el segundo cierra y no deja que regrese fácilmente, y si regresa ya va a ser menos. No va a estar mucho. Entonces, eso es importante que nosotros le expliquemos al paciente. Eso va a ayudar en el aclaramiento esofágico y va a ayudar en la protección de la mucosa y disminuir las complicaciones como el esófago de Barrett. La siguiente. Esto es importante, voy a repetir, explicarle al paciente de que es muy importante que si el reflujo es en la noche, levantemos la cabecera. Si yo duermo con 20 almohadas, te dice, ¿no? Pero las almohadas, ¿dónde están? De acá para acá, en la cabeza. O sea, el paciente está durmiendo así, así. Pero lo que regresa es desde acá. O sea, no regresa acá, no. Regresa acá. Entonces, lo que necesitamos es de que toda la cama esté un poco más inclinada. La cosa que sea mucho más difícil que regrese el estómago hacia el esófago. No me importa si su cabeza está doblada, de un lado, otro lado, no, porque eso no va a condicionar a prevenir el reflujo. Y nosotros tenemos que saber de que cuántas veces nos movemos en la noche cuando dormimos, o nos echamos y dormimos ahí tranquilos. ¿No? Más de 32 veces nos movemos en la noche, de un lado a otro lado, mirando para arriba, mirando para abajo. ¿Sí? Y cuando son niños, peor todavía, aparece el reloj, ¿no? Su cabeza aparece en los pies, sus pies en su almohada. Entonces, es importante corregir el sobrepeso, lo que hablábamos. En Estados Unidos está aumentando mucho más el reflujo porque hay más sobrepeso. Y el sobrepeso condiciona mayor compresión a nivel abdominal y por ende compresión a nivel del estómago. Entonces, y hay que evitar la presión abdominal. Vamos al gimnasio, levantamos peso, trabajamos en la minería, trabajo como albañil, trabajo como estibador, y utilicen sus fajas de protección. Eso va a ayudar a disminuir la presión intraabdominal, va a compensar la presión hacia la parte de la faja. No comer demasiado, ¿no? Comer de forma adecuada, raciones adecuadas. No quiere decir que mientras más coman, como la abuelita, ¿no? ¿Han visto Coco? ¿Quién quiere más tamal? No, gracias. Miguel. ¿Quién quiere más tamal? 4, sí. He dicho de que más, ¿no? Algo así dicen. Ajá. Entonces, es lo mismo que hacen nuestros papás, ¿no? Sopa. Segundo, no hay nomás. Segundo, hay más. Postre, fruta. Los 12 platos. Y evitar los alimentos que condicionan mayor reflujo, especialmente en la tarde-noche. En otras palabras, si salen a comer, a su enamorado le van a decir de que no les lleven en la noche a comer pollo a la brasa, sino chicharrón a mediodía. Pues si no, más reflujo. Y levantar, ¿no? La cabecera si queda unos 15 centímetros. ¿Han visto las camas de sus abuelitos? Tienen ladrillos, ¿sí o no? En su cabecera. En la cabecera, en las patitas, ellos mismos le ponen sus ladrillitos. Entonces, es lo mismo. Ellos, sin ser médicos, le ponen su ladrillo, su piedrita, su maderita, ¿no? Para levantar la cabecera de la cama. No más almohada, sino la cabecera. O sea, toda la cama hay que levantar para que esté en un ángulo más o menos de 30 grados centígrados o unos 15 centímetros levantados. ¿La sienten? Las opciones de tratamiento es
Lo más importante es disminuir lo ácido y hacer de que no regrese hacia el esófago. Entonces, los agentes prokinéticos o procinéticos ayudan en el vaciamiento gástrico, ¿cierto? La metoclopramida ayuda a que el movimiento intestinal sea para abajo. Entonces, mejor vaciamiento gástrico. Ayuda en el esfínter esofágico inferior. Ayuda a cerrar. Entre ellos, metoclopramida y domperidona a la cabeza. El sucralfato y los antiácidos son un signo de interrogación en sí. ¿Quién sabe cómo se activa el sucralfato? A ver, los de esa columna, ¿saben? Sucralfato en medio ácido. Muchos de los colegas, ¿qué es lo que dan? Sucralfato más omeprazol, ¿no? Entonces le están dándole un IBP más agüita. Por gusto, ¿Sí? claro. Porque ese sucralfato no se activa, el magagrato no se activa. Si le bajamos la acidez, no se activa de forma efectiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si damos sucralfato o antiácidos, no damos inhibidores IBP. Claro. ¿Ya? Si damos IBPs, no damos sucralfato ni antiácidos. ¿Ya? Entonces, es importante eso. Los antiácidos van a ayudar a bajar la acidez y el sucralfato va a ayudar a tapizar la parte de la mucosa y por ende también va a disminuir un poco la parte de la acidez. Se dice de que el sucralfato como antiácidos, como protector esofágico, puede ayudar en cierta forma, pero el peristaltismo hace de que el aclaramiento esofágico sea efectivo. Entonces no se va a quedarse como en el estómago. El sucralfato cuando se activa en el estómago tapiza la mucosa del estómago y protege el estómago. Pero en el esófago no tanto. Entonces no se utiliza de forma efectiva el sucralfato. A no ser que estén ahí en su centro de salud en Alto Pichigua, donde no hay nada, solamente agua de coco, que parece al sucralfato. No hay omeprazol, pantoprazol, no hay nada más. No hay otro. Pero de preferencia, si tienen un antiácido y un procinético, mejor denle un procinético más un IBP. La siguiente. Metoclopramida o domperidona a la cabeza, de preferencia estos. Hay una interrogante, ¿no? Que algunos te dicen. ¿Pero esto le puedes dar en cualquier momento? Sí, le podemos dar en cualquier momento al paciente. Después de las comidas, antes de las comidas, no hay ningún problema. ¿No? Pero ¿cuándo se recomienda dar? Antes de las comidas. Doctor, me he olvidado, usted me ha dicho de que tome antes del desayuno y ya he desayunado ya. No importa, tómalo no hay ningún problema. Si se olvidan que lo tome más, igual se va a absorber. El problema es de que se activa o su tiempo de acción es más o menos 20 minutos. Entonces, si es en 20 minutos y el paciente ya comió y tú le das, entonces ya está ya teniendo digestión y después recién va a empezar a funcionar. Pero si tú le das unos 15 a 20 minutos antes, cuando comienza a comer, va a empezar a funcionar mejor la digestión y mejora más. ¿No? Aumenta el tono del esfínter esofágico inferior que hemos dicho y aumenta el vaciamiento gástrico. Y eso, recién. El peristaltismo en sí. ¿Ya? Los antagonistas de los receptores H2, ranitina, ya no se utilizan, no nos cambió, pero la simetirina sí, ya que es un H2 también. ¿Ya? Está ingresando recién al mercado la simetirina, que ayuda, que es similar a la ranitina, pero ya saben, ¿no? ¿Por qué la ranitina ya no se utiliza? Produce. Porque al parecer está habiendo incidencia al cáncer. Los IBP sí. Igual también, los IBPs hay que ver frente a qué paciente estamos. Paciente polimedicado, omeprazol no le podemos dar. Omeprazol no le vamos a dar paciente polimedicado. Lansoprales, omeprazol sí tienen menos efectos adversos o menos interacciones medicamentosas. Ya, pantoprazol también, lansoprazol. Omeprazol no utilizamos mucho acá todavía, pero sí hay omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y esomeprazol. Doctor, estoy en el MINSA, no tengo otra, pues omeprazol le damos. La siguiente.
El IVP es mucho más efectivo que los demás, sí. ¿No? Entonces, a mayor edad, mayor tiempo en el tratamiento, el IVP es mucho más efectivo que un H2, un inhibidor H2, supralfato, la cisaprida, así, la siguiente. Cuando hacemos un manejo quirúrgico, cuando el tratamiento no está funcionando. Ojo, hay una controversia que se toma en cuenta bastante. Pues no lo hemos puesto todavía, pero hace poco se discutió en el último Congreso Panamericano de que el hecho de matar el helicobacter o eliminar el helicobacter, ¿no? El helicobacter primero tenemos que entender de que es un protector del reflujo, como todas. O sea, es como que estaríamos contradiciéndonos, ¿no? Un poquito. El helicobacter como tal previene el riesgo de reflujo, ¿ya? Cuando se elimina el helicobacter, podemos aumentar el reflujo en un paciente. Por eso no se recomienda eliminar el helicobacter en personas muy jóvenes, a no ser que sean sintomáticas. Si son sintomáticas hay que eliminar, y eso en la parte de gastritis vamos a hablar un poquito más. Vamos a eliminar. Pero si el paciente está teniendo reflujo y es sintomático, tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque la incidencia de reflujo, complicaciones de reflujo es cáncer de esófago, ¿cierto? Las complicaciones del helicobacter, si no se elimina, es cáncer de estómago. La incidencia mayor de cáncer, ¿dónde es? ¿Estómago o esófago? Estómago. Estómago. Entonces, por eso se recomienda eliminar el helicobacter. Algunos estudiosos de reflujo te dicen, no elimines el helicobacter si no es importante, ¿no? No elimines. Depende a lo que le definamos importante. Si son personas jóvenes o niños, porque niños van a ver ustedes de que les hacen su pruebita de helicobacter porque están con dolor en el estómago, y hemos dicho, el dolor abdominal en los niños es parásitos hasta que no se muestre lo contrario. ¿Ya? Entonces, no piensen primero en helicobacter. Y le metemos a la cabecita al papá de que tiene helicobacter, y peor todavía, entran a rito.com, ¿no? Helicobacter, cancerígeno. No, mi hijo tiene helicobacter, hay que eliminar. No, estamos perjudicándole. Inclusive en la población pediátrica el helicobacter tenía una protección de leucemias, de reflujo, y cuando sean más jóvenes puede que empiecen a tener más reflujo que otra población. Entonces hay que evaluar bien esa parte. No está bien de que estemos erradicando por erradicar el helicobacter, y tampoco no está bien si hay factores de riesgo y a partir de los 35 40 años, como sin factores de riesgo, es preferible erradicar el helicobacter, porque a partir de los 40 años empezamos a tener mayor transformación celular, ¿eh? Y riesgo de cáncer. ¿Qué otra indicación quirúrgica? Cuando el tratamiento de reflujo o el reflujo sintomático es en personas jóvenes o en pacientes jóvenes. El tratamiento costo-beneficio va a ser mucho más alto. El problema del tratamiento quirúrgico es de que si no te controlas muy bien, te puede durar en promedio entre 5 a 7 años el manejo efectivo del tratamiento quirúrgico. Y después de los 7 años, puedes volver a tener reflujo. ¿No? Después de los 7 puedes volver a tener reflujo si no te cuidas de forma efectiva. En personas adultas, costo-beneficio, el manejo de tratamiento médico es mucho más efectivo que el quirúrgico. Si hay síntomas extraesofágicos de difícil control, el paciente tiene reflujo persistente y está haciendo, y a la par, para su mala suerte, también tiene asma, va a exacerbar sus crisis asmáticas. Tiene POC, va a exacerbar sus crisis de POC. Tiene malformaciones, alteraciones al nivel del oído y hace otitis media a repetición, va a exacerbar. Entonces hay que controlar la parte del reflujo. Y también pacientes que tengan alteraciones mecánicas del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? ¿No es cierto?
¿Qué contraindicaciones? Edad avanzada, personas mayores, no se recomienda operar. Si tienen enfermedades o comorbilidades que puedan condicionar el riesgo quirúrgico de una operación antirreflujo. Y cuando el peristaltismo esofágico está muy alterado, muy deteriorado, también no es necesario hacer un tratamiento antirreflujo, porque igual va a condicionar de que sigan teniendo alteraciones funcionales, ¿no? El tubo digestivo, en este caso del esófago. Entonces, y va a exacerbar la sintomatología del reflujo. La siguiente. ¿Qué es lo que va a hacer la cirugía antirreflujo? Va a incrementar la presión basal del esfínter esofágico inferior. Entonces, si no está cerrándose muy bien, va a ayudar a cerrar. Va a disminuir los episodios de relajación transitoria del esfínter y por ende va a disminuir el reflujo. Y va a inhibir la relajación completa del esfínter esofágico inferior. Entonces, va a ayudar a contener la parte de reflujo. No va a regresar mucho la comida que ingerimos, no va a alterar mucho, o mejor dicho, no va a permitir que regrese mucho ese ácido a nivel esofágico que produzca alteraciones tanto estructurales, transformación celular, erosiones, etc. en el paciente. La siguiente. Este es el tratamiento quirúrgico, la fundoplicatura de Nissen, que ayuda a fortalecer la parte del esfínter esofágico inferior. La mucosa del cuerpo fondo ayuda a fortalecer esta parte del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? La siguiente. Esta es la fundoplicatura de Open, que también ayuda a fortalecer la parte del esfínter esofágico inferior. Es similar a la de Nissen, pero con una variante que va a fortalecer desde mucho más arriba, ¿no? La siguiente. Esófago de Barrett es una de las complicaciones muy frecuentes y de cuidado en nuestros pacientes, porque es una metaplasia intestinal de características de la mucosa intestinal que van hacia la parte del esófago, que van a condicionar a la larga cáncer de esófago. Así es. Entonces, esta metaplasia es una metaplasia de características endoscópicas del intestino. Entonces, un ratito, chicos, no vi que paciente. Ah, no.